Ahondando más en este tema, hay veces que yo me encuentro mal, no sé muy bien por qué, me tomo el paracetamol, no me hace nada, y hay veces que me tomo una caja de pastel y me pongo bien, claro, no lo sé, si bueno, eso lo he hecho muchas veces, y cuando se lo digo a mi médico de cabecera, dice, bueno, pues me vamos a tomarte una pastel y un paracetamol, vamos, así que tú mismo. Claro, bueno, sí. Hay otro tema también muy importante que es la astenia primaveral, que lo habréis escuchado también, que es fatiga, pero durante la primavera, relacionada con todos los procesos alérgicos. Entonces muchas veces, vamos, pues lo que solo lo siento está yo, cuando uno tiene alergia es que está muy cansado. Si a lo mejor hay algún producto, no solo de los alérgenos ambientales, sino también de los alimentos que lo provoquen y se calman con esa medicación, pues el Ebastel es un antihistamínico que no es de los más potentes y si no tiene efectos secundarios importantes. Si a uno le va bien, pues también es algo que puede también mejorar. Los pacientes con migraña también a veces con los antihistamínicos mejoran. O sea que eso sí se sabe, que es conocido, que a veces esos desencadenantes pues pueden también venir bien si se tratan y se previenen. Es una teoría también interesante, sí. Yo he hecho el tratamiento que ha hecho este señor con el doctor Blanco porque ya tuve que tomar la decisión, porque no podía. Por el caso del trabajo tenía que estar más al 100%, que es lo que usted dice, que es muy costoso. Pero sí le digo que con el doctor Blanco yo he mejorado muchísimo. El único problema es que te quita muchísimas cosas de comida, es que te quita casi de todo. Igual puedes comer un huevo frito, pero no te lo puedes comer duro. Es que son cosas así porque te tienen que hacer muchas pruebas de alimentos y es muy caro, es muy costoso. Después es un tratamiento con oxígeno y te va muy bien. Los Eglin, que vulgarmente se conocen como el casco, te va perfectamente. Lo que pasa es que es eso, tiene que estar continuamente. Claro. No puede ser porque es muy costoso. Sí, por eso aquí vamos a intentar, ya digo, que eso, todo lo que vosotros probéis, que veáis que os va bien, pues esos son consejos que se pueden dar a otros pacientes y que siempre viene bien escucharlo y aprender de eso. Pero yo como médico pues tengo que hablar de lo que tenga más demostración científica y además lo que no sea tampoco una ruina para el bolsillo de nadie. Entonces vamos a hablar de otra serie de ejercicios que vienen bien por salud para todos. Porque bueno, la alimentación es bueno cuidarla y es verdad que si hay productos que sientan mal, pues hay que dejarlos. Cada vez más son más frecuentes las intolerancias a la lactosa, al gluten, a millones de alimentos que con la alimentación que tenemos hoy en día pues es mucho más frecuente que se produzca. Entonces cuidar eso me parece bastante bien y es muy sano y de hecho pues muchas enfermedades que cada vez más se relacionan con la microbiota, que seguramente también tenga relación con eso, que son todas esas defensas que están en nuestro intestino y que cuando se afectan pues se relacionan con enfermedades como la esclerosis múltiple también, como la fatiga y todo esto. Entonces pues son buenos ejemplos que si a una persona en concreto le va bien pues y otros quieren utilizarlo, es una opción también. Pero bueno, vamos a hablar también de otro tipo de terapias alternativas que además, pues bueno, eso es lo que digo, no provocan tanto sacrificio y no tienen que mantenerse tanto tiempo y además son saludables, como el ejercicio físico, otra serie de medicaciones que se pueden después quitar, ¿vale? Pero es bueno conocerlo. Respecto a las medicaciones que íbamos hablando antes, ya hemos hablado de la melatonina, que también tiene su utilidad, estábamos comentándola, y la otra que quería comentar, bueno, de los antidepresivos, el Cymbalta, de los que últimamente se utilizan más, que es la duloxetina, y otra es la desvenlafaxina, que es también parecido, es un antidepresivo que afecta a varios neurotransmisores. Y uno nuevo que quería que conocierais, que se llama vortioxetina, es un antidepresivo nuevo que ya es que no afecte a 2 o 3 neurotransmisores, toca 4 neurotransmisores en el cerebro. No quiere decir que mientras más mejor, sino que afecta a más niveles. Entonces, en este sentido puede tener algún efecto beneficioso, sobre todo en la concentración y en la memoria. Es el único antidepresivo que parece que puede influir un poco en la mejora de la memoria, o por lo menos lo que dicen los estudios. Ya decimos que esto después habrá que comprobarlo también en el día a día con los pacientes y depende de cada uno. Nosotros sí que lo utilizamos a veces y algunos pacientes pues sí notan que disminuye un poco esa fatiga y algo de la memoria. Dígame. Sí que me gustaría saber el problema de los antidepresivos o de la medicación. Es que como esto es crónico, esto no es algo temporal que tú lo tomas un determinado tiempo y se ha acabado, estos antidepresivos o estos medicamentos producen muchísimas adicciones y después el efecto va disminuyendo, vas necesitando, digamos, aumentar la dosis. ¿Hasta cuánto tiempo puede? Te comento mi caso, yo estuve tomando duloxetina y sentí bastante, me favoreció bastante, sin embargo yo notaba que cada día me la tenía que tomar y despertarme antes porque me producía como un vacío cerebral, una sensación muy extraña, que
que no podía caminar si no me la tomaba. Y cada vez, si empezaba a las 12, cada vez antes, que eran las 7 de la mañana o las 6, me levantaba a hacer pis y sentía que ya necesitaba la duloxetina y tuve que dejarla. O sea, tuve que dejarla casi radical, que de alguna manera... Sí. Claro, depende ya del caso concreto. Sí, es verdad lo que hemos hablado antes, que los tratamientos no se deben cronificar de por vida, pero que no todo el mundo le sienta así, digamos, de que tenga esa necesidad de tomarla, porque los antidepresivos no es de los que más dependencia creen. Los que hemos comentado antes, de esos relajantes para dormir, enganchan mucho más y crean más dependencia que los antidepresivos en sí. Yo que era física, no era mental, para nada. O sea, que no era una dependencia mental, sino una dependencia física. O sea, había una sintomatología física. Sí, no, la dependencia puede ser también física completamente, vamos, por las pastillas estas, que no es tan frecuente lo que vengo a referirme, que habrás tenido la mala suerte de que te tocó esos síntomas, pero que no suele ocurrir con todos los pacientes, que es bastante menos habitual, pues uno echa una lotería y ya le ha tocado, es como cuando ocurre un efecto secundario, pero no es tan frecuente como con el tranquimacin o los otros fármacos que son benzodiazepinas, que son para dormir. Eso sí que enganchan mucho más y son más fuertes la dependencia. Estos no enganchan tanto. Entonces, el tiempo que se necesitan, pues digamos que lo que se suele hacer va por racha, digamos. La racha que esté peor es cuando se suele poner. Sabéis que los antidepresivos, más o menos de media, una vez que se empieza, se suelen mantener unos 6 meses para que pueda hacer un efecto. Y a veces lo que tratamos es, en esos meses en los que estemos un poco mejor, limpiar un poco el cerebro de medicaciones, dejarlo un poco que descanse. ¿Que volvemos a tener una racha peor? Pues se puede volver a probar. En tu caso concreto, si te tomas la duloxetina, pues hay otros muchos medicamentos como pongo que se pueden volver a probar. Como decimos siempre, esto dependiendo de cada caso y cuando tengamos los baches de que estemos peor. La depresión también se puede tratar a veces sin nada, o el cansancio se puede quitar solo con un ejercicio, pero si no mejora con nada, pues se pueden probar por periodos, digamos. Digamos que esto sería como los últimos pasos, ya depende un poco de cada caso, ¿vale? Pero sería una opción, por ejemplo, en tu caso, pues a lo mejor la vortioxetina, si tienes problemas de memoria, pues puede sentar bien, hay que irlo subiendo muy lentamente y bueno, como es una medicación nueva todavía no se conoce mucho, pero hay otros muchos que sí sería más fácil a lo mejor para el médico de cabecera podértelo recetar, como desvenlafaxina o muchos otros, pero en caso concreto de que se necesiten, ¿vale? Y tampoco eso, mantenerlo, nadie queremos mantener ninguna medicación de por vida si no se necesita, somos los primeros que los queremos quitar, pero ya depende un poco de cada caso. Y los de arriba que he puesto, no sé si lo conocíais alguna vez, la mandarina y el modafinilo. Son medicaciones que se utilizan en la fatiga asociada a otras enfermedades, concretamente la que yo más he estudiado, que es en el contexto de la esclerosis múltiple. Y ahí se utiliza la mandarina, es una medicación que se empleaba hace muchos años para la gripe, como para tratar el cansancio de la gripe, que es otra de las infecciones que puede dar este cansancio, como decíamos antes con el Epstein-Barr, que a veces que una vez que se padece se mantiene un cansancio, digamos, perenne durante muchos meses. Y entonces esa pastilla, pues los pacientes con esclerosis múltiple es uno de los que se utiliza y ellos notan pues a veces cierta mejoría del cansancio. Puede ser un tratamiento sintomático que se puede utilizar en casos o en rachas en las que estemos un poco peor. Y no tiene muchos efectos secundarios graves. Y el otro es el modafinilo, que ese sí que hay que tener un poco más de precaución, que se utiliza también en problemas de sueño, como la hipersomnia, que es una enfermedad que provoca un sueño recurrente. Entonces por eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo que hace un poco es despertarnos más. Entonces si tenemos insomnio, pues nos va a venir peor. En cambio, si lo que tenemos es más somnolencia de la cuenta, que a veces con la depresión pues puede ocurrir, pues a veces puede ser beneficioso. Pero sí que hay que tener cuidado también con enfermedades psiquiátricas, porque si hay, por ejemplo, trastorno bipolar o otras enfermedades, puedes un poco descompensarlo, hay que saberlo utilizar, pero casos puntuales, pues algunos pacientes notan también mejoría. Y otro, lo de la vitamina B que comentábamos, el hidroxil, que también hay pacientes que la toman como por racha, por temporada. Eso no tiene una demostración científica como tal, lo de la vitamina B, pero en los meses de primavera, por ejemplo, los pacientes de esclerosis lo suelen tomar y muchos de ellos notan cierta mejoría. Entonces también eso es una de las medicaciones que no se receta por la Seguridad Social, sino que se compra en la farmacia con este nombre, hidroxil, y hay gente que nota cierta mejoría del cansancio cuando lo toma por meses, digamos. Y esto respecto a fármacos, vamos a pasar a otro tipo de terapias alternativas, que como decimos somos los que tratamos, son los tipos de tratamiento que utilizamos menos en el sistema público porque no nos dejan tiempo o porque no hay medios para ello, pero nosotros pues también queremos un poco que se conozcan, y porque muchas veces resultan casi más útiles que las pastillas en sí. Y aquí pues yo lo que he hecho, como digo, es revisar toda la evidencia científica que hay hasta ahora sobre el cansancio y ver qué tipo de tratamiento, no farmacológico, que ya las pastillas lo hemos hablado antes, sino de las terapias alternativas, cuáles son, dentro de la poca evidencia que hay como tal, pues tienen un poquito de más de bases científicas. Como digo, da igual, se puede utilizar el que cada uno le venga bien o le guste más, o tenga más predilección o le sea más fácil.
Pero yo aquí hablo desde un punto de vista científico cuáles parecen que tienen más base, y ya depende después de la perspectiva de cada uno. Y en esta revisión pues vamos a ir viendo cuáles son los más adecuados, todo esto basado en estos estudios, como digo. En cuanto al tipo de tratamiento, pues vamos a ver un poco todos los factores que influyen. Es que también porque busqué un artículo científico sobre por qué se utilizan terapias alternativas. Ya habéis comentado muchos de vosotros que las pastillas muchas veces no solucionan todos los problemas y a veces tenemos que recurrir a otros recursos. Nosotros también creemos en eso, que pues muchas veces tenemos que buscar otra serie de métodos. Y en España se recurre a estas terapias, pero especialmente en Estados Unidos, donde más se utilizan, y allí pues sí hay más estudios y se sabe que los factores que hacen que una persona busque terapias alternativas, muchos de ellos pues son los que estamos hablando aquí, las enfermedades crónicas. Como vemos aquí, el estado de salud pues, es uno de los mayores determinantes de que se busquen algo más que las medicaciones orales para poder controlarlo. Después también influyen mucho los rasgos de personalidad, las experiencias que cada uno tenga a lo largo de la vida, si ha tenido más estrés, si ha tenido problemas en la familia, en el trabajo, todo eso influye en que busquemos algo más que las pastillas no puedan solucionar. Y por último también pues la satisfacción con el sistema sanitario, como sabéis muchas veces pues nos dejan poco tiempo, pacientes cada 2 minutos, duplicados, y nosotros también pues nos sentimos impotentes en ese sentido y tenemos menos tiempo para escucharos, y eso hace que también muchas veces pues estemos disconformes un poco con el sistema sanitario, a pesar de la gran cobertura social que hay en nuestro país. Entonces, aquí muestro ahora las enfermedades donde más terapias alternativas se buscan. Y como veis, el dolor crónico y la fatiga pues son de las que más. Donde estaríamos aquí también incluidos todas estas enfermedades que estamos hablando. Es decir, que cuando uno tiene dolor, muchas veces las pastillas no son suficientes y se buscan pues otro tipo de terapias alternativas que complementen a veces la medicación o incluso hacen que mejoren tanto o más que eso. Por eso es muy importante conocer, poner nombre y un poco avanzando en ese sentido. En cuanto a terapias alternativas, pues aquí muestro una de ellas que es la acupuntura, supongo que conoceréis, que está basada en las teorías orientales, especialmente de China, y que cada vez tiene más instauración o implantación en nuestro país. Hay ya bastantes médicos que se dedican a la medicina tradicional china y en este caso sí que podemos decir que dentro de las terapias alternativas es una de las que más base científica tienen en cuanto a que se ha demostrado pues toda la identificación de los puntos dolorosos que se tratan, que pueden tener cierta influencia en el control de algunas enfermedades que cursan precisamente con dolores crónicos. En la seguridad social pues todavía no es una técnica completamente instaurada, se realiza en algunos sitios, en el Virgen del Rocío creo que hay un anestesista que lo hace, pero tiene una lista de espera también tremenda, y después sobre todo a nivel de la medicina privada donde más se utiliza. Como decíamos antes, todo esto depende del esfuerzo y el sacrificio. Si una vez no nos hace nada, a lo mejor se prueba una segunda vez, que puede ser que necesite un tiempo, pero si no hace nada, pues no tiene sentido. Ya depende un poco de cada uno, pero sí que en algunos casos puede ser beneficioso para el dolor y algunas veces para el cansancio o la fatiga. Pasamos a otro tipo de terapia también alternativa, en el sentido que no es pastilla, pero esta también tiene una demostración científica que es el ejercicio. Por eso decía antes que si tenemos que elegir alguna terapia alternativa, vamos a elegir las que menos nos cuesten y las que sean beneficiosas para el resto de cosas. Entonces el ejercicio es algo que se puede hacer de una forma barata, porque caminar, por ejemplo, que es algo bueno, si lo hacemos poco todos los días, es de los ejercicios más saludables y viene bien para el cansancio o fatiga, viene bien para los dolores, viene bien para el corazón, para el cerebro. Es uno de los mejores ejercicios y aquí en Carmona, con las cuestas que tenéis, lo tenéis fácil para hacer este tipo de ejercicio. Entonces, este es el nombre en inglés de otra terapia que lo que hace es tener en cuenta la fatiga, ¿vale? Es una terapia especial que por eso decía que cuando fuerais alguna vez al rehabilitador o al fisioterapeuta lo comentarais y que os hagan una terapia enfocada a vuestro problema también concreto de la fatiga. Entonces, estoy leyendo, lo que consiste es en hacer lo que hemos dicho antes, poco ejercicio durante poco tiempo, pero muchos días. Pues se empieza 5 minutos al día con estiramientos, ejercicios pasivos, estiramiento de las extremidades, movilidad articular, y cada vez se va aumentando un poco lo que es el tiempo que dura el ejercicio, pero sí es bueno hacerlo como si fuera lo que decíamos antes, los deberes de nuestro día a día. Los deberes deben ser físicos en cuanto a caminar todos los días y hacer algo de estiramiento, y mentales por los ejercicios de relajación y de memoria que iremos viendo. ¿Más o menos andado cuánto? ¿Media hora? Sí, con media hora, depende ya del cansancio que tengamos. Es decir, si vamos a empezar a caminar y a hacer ejercicio, hay que empezar por cuarto de hora o menos, incluso lo que cada uno aguante, y poco a poco ir aumentando. Pero con media hora diaria sería suficiente. Muchas veces con hacer los recados y las cosas que tengamos que hacer andando y un poquito por aquí, estaría bien. Ahora, ¿que podemos aguantar una hora? Pues casi mejor. Una hora todos los días es bastante tiempo, vamos. Ya andaríais más que yo. Sería muy bueno entonces. Pero sí, con media hora diaria sería suficiente y eso es bueno para todos.
Después, aquí nombro también otro ejercicio que resulta muy beneficioso para pacientes que tienen fatiga crónica, que es la natación. Que, pues bueno, no tiene estudios como tal, pero se sabe, como decíamos antes, que es un ejercicio barato si tenemos piscina accesible, pero que viene bien también para el resto de enfermedades porque es desde los ejercicios donde se mueven todos los músculos del cuerpo. Como decíamos antes, desde la cabeza hasta los pies nadando lo vamos a mover, y dentro del agua pues podemos hacer ejercicios de aquagym, de una especie de aeróbic acuático también. Luego también está la natación, no nos vamos a poner a hacer muchos kilómetros, pero sí se puede ir nadando con una especie de artilugio que nos dejan flotando en la tabla, nadando de espalda, viene bien para los dolores y alivia muchísimo. Entonces yo conozco muchos pacientes con fatiga crónica y dicen que la natación es de lo que más les beneficia en su vida diaria y notan muchísima mejoría del cansancio y también de los dolores, y además es saludable, por eso recomendamos también algunos ejercicios como este. La bicicleta también, pues muy buena, la bicicleta tanto estática como, bueno, salir en bicicleta es un poco más difícil, pero si alguien pues también puede, pues algo que también beneficia mucho porque no es un deporte muy agresivo. Todos los deportes que sean de golpe un ejercicio muy brusco, como pueden ser, pues por ejemplo salir a correr, que cargan mucho la espalda, son más perjudiciales en este sentido, pero pues todos estos más tranquilos en este sentido son muy beneficiosos. También iremos viendo después otras terapias de relajación. Esto es lo que comentaba antes, que se lo voy a pasar también después a Cristo para que os lo pueda difundir, donde viene pues una serie de recursos a través de internet que yo estaba buscando sobre ejercicios que os pueden venir bien y que creo que a cualquier persona, no solo por tener fatiga o fibromialgia, sino para relajarnos e intentar hacer ejercicio. Por eso decía que yo lo que traigo aquí son una especie de consejos baratos que se pueden hacer hasta en casa, porque ahí vienen ejercicios, por ejemplo, de yoga. El yoga sabéis que es otra de las terapias físicas que pueden practicarse, que además tiene también su origen en la India y que hay muchos pacientes que lo utilizan. Tenemos también muchos pacientes en neurología que hacen técnicas de yoga y notan un beneficio también brutal. Dicen que es de las mejores cosas que han podido hacer en la vida porque están mejor físicamente y anímicamente, se notan menos cansados y además porque se les ve como con una paz interior. Yo no lo he probado todavía, pero tengo pendiente empezar en cuanto nos dejen tiempo con el trabajo, y todo el mundo que lo prueba ya no lo puede dejar porque dice que es un estado de relajación tal el que notan que se sienten mucho más tranquilos en todos los aspectos de su vida. Bueno, yo lo he probado en casa con YouTube, por eso digo que esto lo puede hacer cualquiera. Cualquier momento en casa puedes comprar una esterilla o estar en casa normal, y hay incluso ejercicios de yoga, creo que lo he puesto por ahí, específicos para la fatiga y para la fibromialgia, que empiezan pues un poquito más despacito, son más progresivos, y esto, si lo convertimos en nuestros deberes diarios, pues es una de las mejores tareas que podemos hacer, y como digo, además de los dolores, podemos calmar otra serie de enfermedades que prevenimos, como las enfermedades de los problemas de riego, como el ictus, como hemos dicho. Luego también el pilate, que también lo conoceréis, que es otro ejercicio que sobre todo favorece el suelo pélvico. También hay muchas mujeres que tienen problemas a este nivel. Y los ejercicios pues también se pueden hacer a través de internet, que vienen muchos de ellos. Hay también pilates específico para el cansancio, para la fibromialgia, simplemente porque sean un poco más progresivos. Y todo esto pues le viene bien a cualquier persona y son ejercicios tranquilos que se pueden hacer y no influye tanto la edad. El tai chi también es otra de las terapias que muchos pacientes la practican, tienen incluso algunos estudios, no tiene una demostración científica como tal, pero sí que también mucha gente nota mejoría, sobre todo los dolores de espalda, muy bien también para los dolores que muchas veces sufrís también de espalda, y esto también se utiliza mucho en Asia. Y hace poco que estuve viajando en Japón, allí lo hacen a diario, salen a la calle y lo primero que hace cuando se levanta, casi sin desayunar, después del arroz, el tai chi. Y es algo tan bueno, nosotros lo practicamos por la mañana, que recién levantado, es algo que te deja tan relajado que durante el día después uno está mucho más tranquilo y afronta el día de otra manera. Parece que es una tontería, pero cuando tenemos un momento para relajarnos y meditar, estamos más tranquilos y afrontamos el resto de problemas que nos vienen a lo largo del día de otra manera, con otra actitud completamente distinta. Por eso el tai chi también es algo que puede ser positivo. Hay también algunos pacientes o algunas tendencias que hablan de la hipnosis. La hipnosis pues tuvo su auge sobre todo con la época de Freud. Hay pacientes que lo utilizan para dejar de fumar. Tiene cierta base científica, pero pues también, como todas estas terapias, hay que tener cuidado con quién se trata y que no nos engañe nadie, porque mucha gente pues que va también a aprovecharse de la situación de sufrimiento de otras personas. Por eso digo que siempre dependiendo de lo que nos aporte y de cómo vemos nosotros que es la persona que nos intenta ayudar, y que sea alguien que realmente pues sea de fiar. Pero hay determinados tipos de terapia de hipnosis superficial que se parecen al yoga, en realidad son técnicas de relajación. Ahí os pongo también un enlace de un vídeo sobre hipnosis, que lo que hacen es un poco relajación
y llega a un estado casi de hipnosis. No estamos del todo hipnotizados, pero como hipnosis pues parecido. Por curiosidad, quien quiera también ver alguna vez una sesión de hipnosis bastante interesante, yo lo recomiendo porque lo he visto. He intentado también que hagan la hipnosis, pero no ha sido posible. Pero he visto cómo hipnotizan a otras personas y es también bastante interesante, y cómo ese estado de hipnosis puede hacer que la persona, por ejemplo, que tenga dolor, pues no note tanto el dolor, se relaje, o se le puede mandar algún tipo de recuerdos para que esté más relajada a lo largo de su vida. Todo esto también, como digo, con cuidado, pero que es algo que también es interesante conocerlo alguna vez en la vida. Y bueno, quería terminar después con una imagen que encontré sobre famosos que padecían fibromialgia o fatiga crónica, y este es el conocido actor Morgan Freeman, donde vemos esta frase que dijo que a mí me encantó, y además no sabía que tenía esta enfermedad, y me parece que es muy ilustrativa de lo que se siente y del mensaje positivo que al final queremos transmitir. Él decía: solo tengo una vida y no voy a permitir que la fibromialgia me quite la alegría de vivirla. Es un poco el mensaje final con el que quería despedirme, para mostraros que siempre queda esperanza, que aunque penséis que los médicos no queremos ayudarnos, en realidad muchas veces no es que no queramos, sino que no podemos, y que cuando vosotros nos preguntéis realmente por cosas importantes, queremos estar ahí e intentar un poco haceros partícipe de todo el avance de la ciencia. Y por supuesto, desde Neurología del Macarena, si en algún momento se planteara algún estudio de investigación, si saliera alguna medicación nueva, pues también contaremos con vosotros, porque tengo contacto de Cristo, y cualquier cosa que yo vea que pueda ayudaros, pues os podemos contactar, y estáis también invitados a venir al hospital cuando queráis. Para terminar, a ver si es posible poner el vídeo de mindfulness. Sí, no, vale, bueno, pues entonces os dejo el enlace. El mindfulness era solamente lo que quería comentaros de esta terapia. Es un tipo de terapia que se basa en las técnicas del yoga, pero un científico estadounidense pues ha intentado un poco adaptarla a la metodología de la ciencia. Digo un poco porque completamente científico como tal no es, pero sí tiene bastante estudio científico, con muchas publicaciones donde se habla de la técnica de mindfulness. Se escribe mindfulness, en inglés significa mente plena. Atención o mente plena, lo que decíamos antes de concentrar el pensamiento en un solo punto. Eso es lo que nos puede hacer, ayudar a relajarnos, y que eso pueda ir también mejor. Os comenté antes, creo, que el mindfulness yo lo conocí porque un compañero neurólogo lo hizo, hizo una terapia y nos llevó una compañera al hospital a darnos una sesión como la que estoy haciendo yo aquí hoy, pero entre neurólogos solamente, y el compañero neurólogo explicó la base científica del mindfulness, y esta compañera que hacía mindfulness no es médico, no sé exactamente a qué se dedica, pero ella hace mindfulness. Pues nos hizo una pequeña sesión de relajación que duró 10 minutos, pero que nos sirvió bastante a todos, porque nos dimos cuenta cómo con técnicas de relajación podemos un poco afrontar el día de otra manera, como decíamos. Entonces sí que hay no solo pacientes con enfermedades, sino cualquier persona que la ha probado, pues también suelen estar contentos con este tipo de técnicas. Ya digo que es parecido al yoga, que depende de cada uno lo que pueda acceder, lo que le vaya mejor, pero también he hablado ya con Cristo, y porque le puedo dar el contacto de esta compañera que hace mindfulness, que trabaja en Sevilla, pero creo que se desplaza por toda Andalucía, por si alguna vez os interesa que haga algún tipo de sesión de este tipo. Y también le comentaron de los problemas de sueño, con unidad de sueño en el Macarena, por dar información, yo por aportar desde otras especialidades lo que creemos que también sería conveniente. Y nada, muchas gracias a todos por darme la oportunidad de estar aquí.